Gracias a Papa y Benamérica por permitirme una vez más expresar ciertas ideas. En esta oportunidad está lo que es la transición energética y el impacto en la ingeniería de petróleo. Y me refiero básicamente a la parte de ingeniería de petróleo, porque es una de las profesiones que sería más afectada en una transición energética tal como se está planteando. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocer el último ingeniero que estudiaba, decía que era el último, ingeniería gráfica. Y cuando me refiero a ingeniería gráfica, creo que todo lo que estamos aquí en este webinar, de una forma u otra, y son ingenieros de petróleo mucho más, utilizamos exactamente la nomografía. Eso era la ingeniería gráfica, que era obtener un valor, amor, teniendo 2, 3, 4 y hasta 5 variables. Ustedes se recuerdan del factor Z. Bueno, el factor Z exactamente era un nomograma. Esa fue una profesión que dejó de existir y dejó de existir una vez que comenzaron, pues, lógicamente, la computación o los software de computación, y Excel, pues, es básicamente la herramienta más utilizada para ese tipo de cosas. Entonces, la humanidad ha estado continuamente en transición y comencemos. Voy a comenzar con esta, dice que es de Sócrates, palabras más, palabras menos, dice que el secreto del cambio es enfocar toda esa potencialidad, toda esa energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y eso es lo que siempre se está haciendo. Pero la gente, o es lógico y pensar, el ser humano es anticambio por muchas razones. Y eso es una característica, si se quiere, social y a veces hasta genética de las personas que se oponen al cambio. Y esa oposición al cambio radica básicamente en que los cambios eliminan el confort de la persona y por ende de la sociedad. En esta lámina podemos ver la energía y la evolución de la sociedad, es decir, la sociedad ha ido evolucionando desde la parte de los prehomínidos, con la parte de la aparición del hombre, hasta encontrarnos hoy en día en lo que sería la sociedad de la nueva era, o lo que es la formación del agujero blanco, que sería, desde el punto de vista, es el máximo conocimiento que puede tener la sociedad o la humanidad, que es la formación de ese agujero en la cual estamos inmersos, y que viene dada por la revolución de la comunicación en la cual estamos inmersos. En ese proceso de evolución de la sociedad, también ha ido acompañado por la energía. Es decir, yo creo que la energía o el descubrimiento o el dominio, vamos a poner descubrimiento, el dominio de las energías es lo que ha permitido el avance del hombre. Así tenemos como la revolución agrícola, cuando fue el fuego de la biomasa, la revolución urbana, la revolución industrial, que está básicamente con el carbón. Después vino la revolución, entre la revolución industrial y la revolución de comunicación, están las sociedades de transición que están identificadas con los hidrocarburos, la electricidad y la energía nuclear. Actualmente estamos en esa transición, nuevas sociedades, nueva era, y hablamos o se habla de las renovables, que es exactamente la transición. Es decir, ir de unas energías que de una forma u otra se determinan que tienen cierto concepto de dañinas desde el punto de vista ambiental, a unas energías renovables o que no emiten el famoso dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Lo que no se puede negar es que el famoso cambio climático, no importa cómo lo puedan denominar, aunque hay personas que dicen que el cambio climático siempre está en constante existencia, sin embargo, lo que hoy se establece es la correlación antropogénica de ese cambio. Y aquí lo vemos como la población a partir del año 1950 comienza exactamente a crecer. ¿Y por qué crece la población? Bueno, porque la gente se muere menos. Y si se mueren menos, los que nacen pues duran más. Yo recuerdo, y quizás muchos lo pueden mencionar, cuando yo nací, que fue en el año 46, las expectativas de vida, por lo menos en el caso venezolano,
era exactamente de 46 años. Hoy, con todas las cosas que podamos tener en Venezuela, las expectativas de vida están entre 70 y 72 años. Bueno, eso ha ocurrido a nivel global. Entonces, la otra condición es que la población se ha ido urbanizando, o sea, la gente quiere o prefiere vivir, y es cómodo vivir en ciudades que vivir en zonas rurales donde no existe una serie de servicios y medios de vivir. A todo esto, hay algo que acompaña a todo este crecimiento poblacional, que es el dióxido de carbono. Tampoco no se puede negar que existe una tendencia. Y esa se radica en una tendencia exactamente de los desastres naturales. Esto es lo que se denomina la correlación antropogénica del cambio climático. Hay quienes dicen, la cual respeto, que es que la Tierra siempre ha estado en cambio climático. Sí, eso es muy cierto, pero esos cambios climáticos han ocurrido en la Tierra antes de la aparición del hombre tal como lo conocemos, o sea, hace 10.000 años. La pregunta que yo siempre hago y le reformulo a esas personas es, entonces no hacemos nada. Dejamos que la cosa, la naturaleza actúe y no hacemos nada con respecto a algo que podemos modificar o mejorar. Yo no voy a decir que lo que debemos eliminar, pero sí podemos modificar aspectos que se vio evidenciado con el famoso COVID-19, con la pandemia, donde muchas ciudades que siempre se mantenían con atmósferas contaminadas, pues dejaron de ser contaminadas por una reducción de la quema de combustible o una reducción en el consumo de energía como un todo. Hay algo que quiero, no sé si este término lo conocen, y es el término de agnotología. La agnotología proviene de la agnosis y no es nada más que se refiere a la ignorancia, al no conocimiento. Entonces, hay una persona que comenzó a estudiar este tipo de comportamiento social y en el año 92 el señor Boal dice que anantología es el estudio de actos deliberados para sembrar la confusión y el engaño. Normalmente para vender un producto o ganar un favor. El señor Proctor, posteriormente en el año 2006, desarrolló el concepto y dice, tiene dos basamentos, dos pilares. En primer lugar, mucha gente no entiende el concepto o el hecho. Y en segundo lugar, grupos interesados especiales trabajan para crear la confusión sobre un tema. Y yo dejo esa pregunta a ustedes. ¿Es entonces el cambio climático una agnotología? Ahí les dejo eso para que cada quien pues analice y pueda tener su propia respuesta. Siguiendo con la historia y la evolución de las cosas, aquí vemos una gráfica que está desde 1750 hasta el año 2019 y no es nada más que la emisión de CO2 a la atmósfera está expresada en gigatoneladas de CO2. Y vemos quiénes son los fuentes energéticas que producen ese tipo de emisiones por efecto de su combustión. Y como resumen podemos decir que el 86% de las emisiones que han sido 1.653 acumuladas se ocurrió después del año 1950. Antes solamente se había emitido a la atmósfera el 14%, tal como se ve en la gráfica. Aquí aparece algo interesante que es la industria del cemento. Y esto no se refiere exactamente a lo siguiente, que el cemento es por efectos de quema de combustible. No, es que la fabricación del cemento por ser carbonatos de calcio emite una cantidad alta de CO2 a la atmósfera en su producción. De allí que hay muchas instituciones, investigación y laboratorios en producir otro tipo de materiales diferentes al cemento. Esta es a una gráfica similar a la anterior, donde se dice pues más CO2 a la atmósfera, más incremento de la temperatura. Y se observa aquí que, lo ven aquí está India, China y el Asia, excluyendo a los otros países que están en Asia. Esos países son los que hoy, si se quiere, la sumatoria de ellos tiene más del 50% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahora, ¿cuál es ese impacto que tiene y por qué preocupa tanto a la gente o a los estudiosos el tema de la temperatura? Bueno, aquí está resumido a grandes rasgos qué es lo que pasa. Si la temperatura
promedio de la Tierra llega a ser más de 4 grados centígrados de la que tenía antes de la revolución industrial, entonces la adaptación del hombre se puede decir que es improbable o más difícil. Las ondas de calor serían extremas, mayores precipitaciones lluviosas y grandes extinciones masivas. Y ascienden de la biomasa, la parte fauna y flora, para ponerlo más sencillo, serían propensas a desaparecer. Por otro, si es entre 3 y 4 grados centígrados, pues está la inclinación de la producción de alimentos, especialmente los granos o los cereales, desaparición parcial del Amazonas, ascenso del nivel del mar, migraciones de las personas, ya esto ocurre, hay una creo que se llama Vanuatu, creo que se llama la isla, que está en el Pacífico, donde esas personas pues ya tienen que migrar porque ya no hayan cómo controlar el mar. Algunos dicen, bueno, no es que el mar creció, es que el mar, la isla se está hundiendo. Bueno, independientemente si la isla se hunde o no se hunde, el problema está en que esas personas, que son alrededor de, no es que no sean muchas, pero son 2 millones de personas que tendrían que migrar hacia zonas menos inundables, diría yo, que no es su isla, pues la isla tiende a desaparecer. La otra es el límite sobre el fundido, el derretimiento de Groenlandia, y si está entre 2 y 3 grados centígrados, pues reducción de la producción alimentaria como un todo, desaparición del hábitat coralino, impacto en salud por ondas de calor. Este tipo de cosas lo estamos viviendo casas más continuas, donde hay olas de calor en Canadá, olas de calor en Alemania, etcétera, etcétera, que nunca se habían tenido ese tipo de olas de calor. Esto es mucho más complejo, esto es solamente un resumen de lo que podría suceder. Y unas que ya están sucediendo. Entonces, si vemos esto ahora en una gráfica desde el año 1800 hasta el año 2037, ¿y por qué el 2037? Porque hay aquí una perspectiva propia. Y aquí hay un concepto que es el siguiente, el presupuesto de CO2. Dice que representa una cantidad acumulada de emisiones de CO2 permitida a lo largo de un periodo para mantener la temperatura de la Tierra bajo cierto parámetro o cierto rango. Ese presupuesto que se tiene hoy en día para que la temperatura no suba más allá de 1.5 grados centígrados es de 0,59 toneladas de CO2. Es este cuadrito que está aquí. Esto es lo que se dice que es el presupuesto que nos queda por gastar de CO2. Ahora, ¿cómo se llega al año 2037? Bueno, muy sencillo, nos situamos en 2020 y decimos que vamos a emitir la misma cantidad que se emitió en el año 2020 y lo proyectamos allá. Y eso nos da que en 17 años nosotros como sociedad hemos consumido nuestro presupuesto de CO2 permitido o que tenemos hasta ahora para gastar. Entonces, es difícil quizás a veces entender o aceptar que las transiciones energéticas siempre han sucedido. Eso no es nada nuevo. El ser humano ha estado, y eso ya lo vimos en una de las primeras láminas, como es la evolución de la sociedad dentro de eso. Hay personas que dicen, bueno, pero es que todavía consumimos leña. Claro que vamos a consumir leña. Llegamos al año 3000 y estamos consumiendo leña porque hay sociedades que todavía no están montadas en esa evolución de la transición. Pero, así como aquí se puede decir que era 100% carbón, pues el carbón ha ido dándole espacio a otras energías, biomasa, después vino el carbón sustituyó a muchas de las biomasas, después los hidrocarburos sustituyeron parte del carbón, todavía hay carbón, y hoy estamos en esa transición donde los hidrocarburos o los emisores de CO2 serán sustituidos. Esa es la transición. Y fíjense ustedes que la primera transición, si se quiere, ocurre en el año 1870. Cada 50 años ocurre ese tipo, o es cíclico, si lo queremos ver así, y vemos que de carbón a los hidrocarburos fue en el año 1950, después de la Primera Guerra Mundial, y la tercera transición, o la que estamos viviendo, está exactamente en el año 2020. Entonces, eso es un proceso. Lo interesante de todo esto es que yo no las menciono que son las renovables, porque hay fusión nuclear, etcétera, etcétera, y hay otras energías.
como yo la llamo energía X, que son por lo menos el electromagnetismo. Tenemos tenemos la fusión nuclear, tenemos la solar espacial, etcétera, etcétera. Y con respecto al electromagnetismo, les puedo recordar lo siguiente. Creo que Japón, sí, Japón está en prueba, lógicamente, tiene su tren electromagnético donde alcanza velocidades hasta de 600 kilómetros por hora. La tecnología avanza. Y hay que darle paso a esa tecnología porque se supone que siempre va en mejora de la sociedad como un todo. El mundo que está montado en la transición energética, este índice es del Foro Económico Mundial, tiene como 3, 4 años que ha ido apareciendo, este es el último que tiene, que es el del 2020, y está dividido en 4 cuadrantes, los países líderes que están trabajando o están en transición energética más marcada, los países con cambios potenciales, los países emergentes y países con expectativas. Fíjense que, bueno, en el primer cuadrante, pues lógicamente están los países que tienen mayor transición energética, o sea, han ido más hacia las energías renovables, como son Suecia, Noruega, Suiza, Finlandia, etcétera, etcétera. Aquí está Estados Unidos, aquí está Colombia como aspecto de comparación. En el segundo cuadrante está Rusia. En este cuadrante está Venezuela. Y Venezuela, de acuerdo a esto, es el país que menos está haciendo en materia de transición energética. Eso no es bueno. Irse quedando, porque el país, el mundo va o quiere situarse quizás en el primer cuadrante. China, que siempre se habla de China, pues China no es que no está haciendo nada. Si ustedes ven, China es el primer exportador de paneles solares. China es el país que tiene mayor instalación de energía eólica y solar. Y el próximo que le sigue es en Estados Unidos, y entre China y Estados Unidos hay cerca de 4 veces, el potencial de China es 4 veces mayor que el potencial que tiene instalado Estados Unidos. Ahora, sí, es cierto, China tiene construcción de sus plantas a carbón, pero China, si se quiere, cuando los números te dice, China es el país que tiene mayor instalación y quien más está haciendo en la instalación de las energías solar y eólica. Sigo. Entonces, como dice por allí, el mundo de cero emisión neta cero en el 2050 es una meta. Ahora, de que ella se vaya a alcanzar, bueno, podría ser como podría no ser. Lo importante es que la tendencia es alcanzar la meta. Ahora, pueden ser 5 años posterior, 10 años posterior, no importa, sino que esa es la tendencia y hacia allá avanza el mundo. Entonces, en el año 2020 teníamos 35 gigatoneladas de emisiones de CO2 y esas tienen que reducirse a 11.2 o a 12. ¿Por qué a 12? Bueno, porque los estudiosos de la materia han determinado que cuando se emite unas 12 gigatoneladas por año, la Tierra, por razones naturales, puede absorber ese tipo de emisión y balancea el sistema. O sea, el ecosistema como un todo está balanceado sí y solamente sí se emiten 12 gigatoneladas al año. Eso es lo que dicen los modelos que utilizan para ese tipo de cosas. Y eso implica que tenemos que salir de 35 a llegar a 12 en el 2050. ¿Por qué 2050? Bueno, recuerden lo que les mencioné del presupuesto de CO2 que tenemos todavía para gastar, antes de llegar a una temperatura superior al 1.5 grados centígrados. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer ese neto cero? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, no es solamente eliminando, y eso es lo que mucha gente cree, eliminando los combustibles fósiles. No, los combustibles fósiles es parte de ese proceso.
Aquí tenemos menos la eficiencia energética, que es aumentar la eficiencia energética en todos los sectores productivos y de servicios. Eso ha venido avanzando, no por efectos de eso, sino por efectos de amor más económico que ambiental. Y yo le puedo mencionar, por ejemplo, que en el año 73, por comparación 73, bueno, bastante atrás, un refrigerador valía como $1,000, enfriaba 5 pies cúbicos y utilizaba exactamente alrededor de 1,200 kilovatios hora año. Hoy en día, ese refrigerador o un refrigerador para hacer el mismo servicio cuesta $400, tiene un consumo energético entre 350 y 400 kilovatios hora año y enfría 9 pies cúbicos. O sea, ahí ustedes ven lo que es la eficiencia energética. Y ustedes lo pueden ver también a nivel de automóviles y a nivel de muchas otras cosas. Los aires acondicionados, por ejemplo, es una buena. El Sprint ya eliminó el aire acondicionado que conocimos mucho nosotros, y sobre todo los maracuchos, que es el aire acondicionado de ventana. La otra cosa es descarbonizar el suministro de electricidad. ¿En qué va esto? Bueno, si no lo puedes eliminar sustituyendo un combustible, bueno, entonces utiliza captura de CO2 y esa es la economía de la cosa. La otra es electrificación de la economía. ¿Qué se llama por electrificación? Bueno, tener un mundo netamente electrificado con menos emisión de CO2. Cuando se habla de un mundo electrificado con menos emisión de CO2, ahí entran exactamente las renovables eólica y solar y todas aquellas energías como la fisión y la fusión nuclear que no emiten CO2. Lo otro es las energías verdes en sectores no electrificables, que los existen. Entonces, ahí sería el combustible cero, que por aquí lo mencionaron, que es exactamente ir haciendo cosas de tal manera que la emisión en los procesos que se hacen la emisión de CO2 sea lo menor posible. Y la otra es la remoción y captura de CO2 en procesos donde no son sustituibles los combustibles fósiles. Hay muchas perspectivas que hablan de las emisiones netas cero. Las que están acá son las que hasta ahora han dicho esa perspectiva. Hay otras, la OPEP no ha dicho nada al respecto. Ha dicho cosas, pero no ha dicho cuál es su perspectiva de un escenario de emisiones netas cero. Pero para no entrar en muchos detalles, aquí está Total, que todo el mundo la conoce. Ellos dicen que llegarían a 55 millones de barriles para el año 2050. Ahí está BP. Esta es, si el mundo no hace nada en materia de inversión de petróleo, pues estaríamos en 23 millones de barriles. Aquí está la Agencia Internacional de Energía en su escenario de emisiones netas cero y IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, que es la más extrema, que dice que el consumo será de 10 millones de barriles. Pero lo importante de esto no es los números. Bueno, vamos a decirlo, está entre 55 y 10. Bingo. Puede ser cualquier número aquí. ¿Cuál es lo importante? La tendencia de las perspectivas. Todas dicen que habrá una disminución del consumo de petróleo. ¿Cuánto? Ahí están. Cada quien dice, escoja aquí su curva, cuál le interesa más. Lo importante es que va a ser menor el consumo de petróleo que lo que está establecido en el año 2020. Y lo otro importante es que de estas que están acá, tanto a Total como a BP, establecen que aún el pico de la demanda de petróleo no ha ocurrido. Sin embargo, ¿dónde ponen ese pico, esa perspectiva? Bueno, en el año 2024. O sea, 3 años from now, como dicen por allí, es decir, existe un pico en la demanda. Ahora, si eso no se produce, si esos volúmenes de reservas de combustibles fósiles no se producen, eso se convierte en lo que hoy se denomina, bueno, no hoy, sino es un concepto bastante viejo, que se denomina activos varados. Entonces, ¿qué son los activos varados? Bueno, son aquellos activos que no van a tener utilidad. En el caso de las reservas de petróleo, son
reservas que no serán producidas. Ahora, ¿cómo se ve eso? Bueno, el carbón, el 76% de las reservas de carbón no serán producidas, el 39% de petróleo no será producido y el 39% de gas quedarán en el subsuelo. En general, el 62% de estas reservas que totalizaron 1.065 gigatoneladas de petróleo equivalente al 2019, el 62% no será producido. A nivel nacional, esa misma cifra de petróleo se establece en que el 92% de las reservas que hoy tiene Venezuela, incluyendo el cuestionamiento de las bajas petróleo, no serán producidas. Si alguien me dice, no, pero es que eso es porque está produciendo 500 barriles. No, el ejercicio que yo particularmente hice es alcanzando una producción de 3 millones de barriles en el 2025, llevándolo 25 años más, produciendo 3 millones de barriles constantes. Eso implica que el 92% de las reservas de petróleo no serán producidas. Sigo. Ahora bien, ¿cómo es la producción de petróleo por regiones y principales países? Ustedes la ven acá, el Medio Oriente tiene el 27.6 millones de barriles de producción, Arabia Saudita es el líder, en América del Norte es Estados Unidos y en los países CID está Rusia. Estos tres países producen el 32% del petróleo mundial. ¿Dónde va a estar la gran problemática de todo esto? Bueno, en el Medio Oriente, que es el que tiene, si se quiere, un poco más del 32% de la producción viene del Medio Oriente. Esos serían los países que estarían más afectados en un escenario de producción neta cero de CO2. Ahora, algunos piden transición ética de la fuerza laboral, que es quizás ya para entrar, la puerta para entrar a la parte del meollo del asunto, dice que el empleo global en el sector energético alcanzó unos 60 millones en el 2019 y que el 50% de esa fuerza laboral está en la industria de los combustibles fósiles, llámese gas natural, carbón y petróleo. Y que el 4% de los trabajadores en la industria del petróleo y el gas tienen entre 18 y 24 años y que el 20% tiene más de 55 años. Que la industria del petróleo y el gas no es atractiva entre los jóvenes por su impacto ambiental. Los milenios. Los sectores que más se benefician en términos de empleo para la transición energética incluyen la construcción de inmuebles, fabricación e instalación de equipos y maquinaria eléctrica por aquello de electrificación de la demanda, tecnología de almacenamiento de energía y distribución de gases de efecto invernadero. Para la transición se perderán puestos de trabajo en el medio y en el downstream de la industria de hidrocarburos, en la minería del carbón y en la producción de electricidad a partir del carbón, específicamente. Y que la región del Medio Oriente será más afectada, ya que esta contribuye con cerca del 32% de la producción mundial de petróleo del año 2020, como vimos anteriormente. No es fácil, o no fue fácil para mí, si alguien pues tiene información y me la quiere proporcionar, bienvenido y le agradezco, es hacer la relación entre la fuerza hombre que trabaja en la industria del petróleo y del gas. Revisando internet y navegando por internet me encontré que existe una data de eso en el Departamento de Labor de los Estados Unidos y que esa que ustedes ven en pantalla actualmente corresponde a su emisión del año 2020. O sea que está básicamente actualizada. En general, de la fuerza hombre que tiene la industria petrolera, 352,000 personas trabajan en la industria del petróleo y el gas, el 40% en la parte de extracción, que corresponden a 140,000 personas, y el 60% en la parte de apoyo, que corresponde a 200,000 personas. Aquí están exactamente cómo se distribuyen cada una de esos renglones, y lo que interesante es lo siguiente, esto que está aquí, estos son ingenieros de petróleo per se. O sea, la gente que va al upstream, y eso corresponde al 8% de esa fuerza hombre que establece o tiene la estadística de los Estados Unidos para eso. O sea que nosotros podemos hablar que el 8%
a extrapolarlo, si es que esa es la palabra, el 8% de la fuerza hombre que trabaja en la industria petrolera son ingenieros de petróleo per se. El resto corresponde a cuadrillas, operación de taladros, servicios operativos, etcétera, etcétera, y que hay un gran volumen de personas, que es el 60%, que son los que trabajan en respiración, operaciones de gas, plantas compresoras y otras actividades como economistas, administradores, recursos humanos, etcétera, etcétera. Esto da una productividad por empleado de 30 barriles por día por empleado, y eso da 2.635 ingenieros de petróleo por cada millón de barriles. Ese es un número que vamos a utilizar o vamos a ver para poder ir avanzando en eso. Que ese no sea el número, por eso dije, si alguien tiene cifras con mayor certeza, pues bienvenidas son. Basadas en ese número que les dije ahorita de 30 barriles y 2.600 ingenieros de petróleo, la producción del año 2019 se establece aquí que hay 251.000 ingenieros de petróleo, per se, ingenieros de petróleo, que laboran en el mundo, de los cuales el 80% estaría en el Medio Oriente, el 66% en Estados Unidos, el 38% en lo que es los países SIC. No, por ciento no, 38.000, no son porcentajes, son miles, perdonen lo que les dije anteriormente. O sea, 80.000 en el Medio Oriente, 66.000 en los Estados, en Norteamérica, perdón, el 38.000 en los SIC, y por menos en Latinoamérica hay 16.000 personas. Donde menos ingenieros de petróleo hay laborando es en Europa, porque Europa pues no produce, no tiene una producción alta en materia de hidrocarburos. Entonces, podemos decir que hay 251.000 ingenieros de petróleo laborando en el año 2019, año 2020. Haciendo uso de esta información y haciendo uso de la declinación del consumo de petróleo hasta el año 2050, podemos inferir que desde 2019 al 2050 se pierden entre comillas, 233.000 puestos de ingenieros de petróleo en la industria petrolera. Es decir, si yo tengo allá 2.635 ingenieros por millón de barriles, pues no es nada más que multiplicar este volumen que está acá de ¿cómo se llama? De volúmenes de crudo con el indicador, y dice que usted necesita para el 2050 solamente 48.000 ingenieros en lugar de los 251.000 ingenieros que existían en el año 2019. Voy aquí a cometer este es un ejercicio que lo hace todos los años el Getty, este es el 2020. Al que quiera pues puede ir a Getty y ver la cifra. Esto está acomodado porque Getty no lo tiene así, sino es una compilación y ajuste de mi persona, pero voy a ir a ver si me permite ir rápidamente a donde está de manera dinámica. Y aquí está básicamente la gráfica de manera dinámica. Por cada 100 ingenieros, como ven ustedes acá, voy a quitar esto de acá. Por cada 100 ingenieros de petróleo, 38 irían, 25 irían a petroquímica, 19 a electricidad, 50 irían a renovables y 6 irían a nuclear. Y así básicamente están los renovables hacia dónde se dirigían. Pues se dice preferencia de cambio de sector laboral. Los nucleares hacia dónde se dirigían. Aquí están los eléctricos hacia dónde irían. Si lo repetimos, electricidad irían 4 petroquímicas, 56 a las energías renovables, 27 a la ingeniería nuclear, y 32 irían a petróleo y gas. Y los petroquímicos irían 11 a electricidad, 35 a renovable, 5 a nuclear y 49 a petróleo. Pero lo importante es esto que está aquí.
Si ustedes ven acá, 38 petroquímica, 121 electricidad, 175, las personas o los profesionales tienden a moverse hacia las energías renovables porque es una cosa lógica, es lo que están viendo y es lo que están oyendo. ¿Acuerdan de la ontología? Bueno, es parte de eso. Entonces, los de petróleo irían 50, se irían a renovables, nucleares irían 34, los eléctricos irían 56 y petroquímicos irían 35. Bueno, visto esto, me voy y regreso a mi presentación. Entonces, ya he explicado el gráfico, continúo. Entonces, buscando más información, dice, bueno, ¿cuántos se gradúan? ¿Qué es lo que hay? Tampoco hay estadísticas, eso los países no llevan. Aquí en Venezuela, particularmente pregunté a la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, pues parece que eso no lo tienen, esas estadísticas. El Colegio de Ingenieros tampoco lo tiene. Sin embargo, en Estados Unidos hay, y esta fuente viene de Lloyd Hensing, donde tiene los graduados en ingenierías de petróleo desde el año 1956 hasta la fecha, que es 2019. Entonces, hubo un pico, ocurrió un pico en el 2007 de 2.550 personas que le concedieron títulos de pregrado en ingeniería de petróleo, pero fíjense que en el año 2004, en el año 2019 solamente 2.000 personas. O sea que hubo una disminución de 550 personas que no se graduaron en ingeniería de petróleo. Sus proyecciones dicen que en el año 2025 solamente se graduarán 400. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, exactamente lo que hemos venido ya quizás conversando. Existe una información donde se establece la no demanda de petróleo, etcétera, etcétera, pues los estudiantes, eso es lo que está. Y además, si eso no, ¿cómo contrarrestar esto? Aparentemente no hay manera porque ellos mismos lo dicen en sus estudios, ustedes pueden ahondar sobre el tema. No, esta es la información que se tiene de los graduados en Estados Unidos en ingeniería de petróleo. En pregrado se han graduado en ese periodo 58.623, en máster 12.656 y PhD 2.642. Le informo, bueno, aquí pueden sacar la relación de pregrado por cada máster graduado o PhD por cada. Ahí está la relación. No la tengo a mano, pues no la hice. Sigo. Entonces, ¿cuáles son las pericias en la industria de hidrocarburos? Recordemos que dijimos que en el aguas arriba, aguas intermedias y aguas abajo, en la industria de los hidrocarburos iba a ser muy, el impacto de esa emisión neta cero iba a ser impactante. Aquí están las, ¿cómo se llama? La forma en cómo se ingeniería y yacimiento, tecnología o las capacidades o las competencias de cada una de estas carreras o profesiones y están en el mainstream y en el downstream. Todo eso está soportado por quién. Recuerden que el 8% solo de la gente que está en la industria de los hidrocarburos son ingenieros de petróleo. El resto, 92%, pertenece a otras profesiones. Y entonces todo eso está soportado por planificadores, analistas económicos, análisis de riesgo, contratos, finanzas en hidrocarburos, recursos humanos, ambiente, gestión de crisis, etcétera, 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 que ustedes muy bien conocen ese tipo de personas o profesionales que complementan al ingeniero de petróleo. Ahora bien, a esa ingeniería de petróleo, como ya hemos visto que hay que reeducarla, entonces los pensan de estudio tienen que ser diferentes a lo que se ha dicho hasta ahora. Tiene que haber materias o pensan de estudio donde se habla de sostenibilidad energética, la gestión de gases de efecto invernadero y mayor productividad utilizando la energía, la inteligencia artificial o la digitalización tecnológica. Esos ingenieros también deben dominar análisis de datos, la tecnología del blockchain,
técnicas de secuestro y almacenamiento de CO2. Otro aspecto que toma auge es, y sobre todo eso lo han hecho creo que en las universidades de Colorado, que es la unión de carreras, es decir, que sean afines, por lo menos la ingeniería química con la ingeniería de petróleo. Eso es lo que le daría a los ingenieros graduados en esa forma un mayor campo de trabajo. Lo otro es la incorporación de ejemplos de situaciones, solución de problemas y material de estudio por la técnica visual, o sea, utilizar más los videos, de tal manera que la enseñanza pueda abarcar muchos aspectos teóricos que hoy no se enseñan, y sobre todo creo que en Venezuela se utiliza muy poco ese tipo de técnica visual para los ingenieros de petróleo. Siguiendo con la reingeniería, también habría que darle áreas de negocio distintas o materias distintas en negocio, relaciones económicas, ecología, aspectos legales, sistemas gerenciales, modelos computacionales. Es decir, darle un espectro más amplio al trabajo del ingeniero de petróleo, y no solamente, porque la visión del ingeniero de petróleo es el tipo que te monta un taladro y abre el hueco, y entonces hay que darle otras herramientas para que pueda ir a otros campos de trabajo. El otro es exactamente utilizar la educación e-learning. Esto ha sido exitosa y ha permitido un aprendizaje más libre y fuera del aula y mucho más extensa. Y una de las carreras que yo siempre he promocionado por allí es la ingeniería energética o la ingeniería de la energía, que es una salida para aquellos estudiantes que se inclinan de aprender en petróleo y gas. ¿Cuáles son esas oportunidades de trabajo que tienen el ingeniero de petróleo hoy en día? Estos son profesionales, como todos saben ustedes, que son especializados en geología subterránea, perforación, terminación de pozos, etcétera, y ellos son los más calificados para asumir aquella tarea de seleccionar, ubicar, monitorear y probar y administrar esas operaciones, básicamente en la producción de otros minerales o de otros recursos que están en el subsuelo. Y la transformación en la cadena de suministro también crea nuevas oportunidades. Por ejemplo, ya se habla de que tenemos que almacenar energía. Bueno, podemos almacenar gas natural, aire comprimido como batería para efectos de los eólicas y solares. Hay que almacenar lo mejor de hidrógeno, hay que eliminar el dióxido de carbono, hay que capturar ese carbono y almacenarlo, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los que están capacitados para almacenar en el subsuelo productos y energía, pues son exactamente los ingenieros de petróleo. Entonces, ahí hay todavía una oportunidad que es diferente a la que hasta ahora ha hecho el ingeniero de petróleo. Lo otro es su experiencia offshore. Ya se notan o se hablan de, bueno, ya no es que se hablan, sino cada vez se agigantan las energías eólicas offshore. También se habla de las islas de energía que se visualizan en los próximos 15 años. También tenemos el manejo del hidrógeno verde en los sistemas de gasoductos existentes. Uno de los que está utilizando Europa básicamente se ha llegado hasta un 35% de composición de lo que transmiten los gasoductos con hidrógeno verde en forma gaseosa. Entonces, hay cosas que explorar donde el ingeniero de petróleo, que quede cesante, tiene oportunidades todavía de trabajar. Y lo último es que los ingenieros de petróleo pueden ayudar a las empresas en las cuales hoy laboran a que hagan su transición energética de una manera económica y rápida. Y eso es basado en su hándicap positivo, que conocen la cultura de la empresa, métodos de trabajo, normas y manejo de la infraestructura física, etc. Entonces, ese conocimiento que tienen esos ingenieros de petróleo puede ser muy útil que sean utilizados por las empresas que hoy son de hidrocarburos y que se están convirtiendo en empresas energéticas. Como lecciones aprendidas, tenemos que la ingeniería de petróleo per se presenta alta incertidumbre en el mediano y largo plazo. Es necesario y urgente un giro en el pensamiento de estudio existente para la ingeniería de petróleo.
para fin de adaptarlo a las nuevas necesidades del mundo de las energías. Una de esos programas puede ser la ingeniería de la energía, es una opción. Y que los profesionales que actualmente laboran en el sector tienen todavía oportunidades de trabajo, ya no directamente como ingenieros de petróleo, sino quizás de una forma colateral por sus conocimientos. Y que los gremios y las academias, empresas, entes gubernamentales, deben actuar a la brevedad para lograr que la transición energética afecte lo menos posible a los profesionales de la ingeniería de petróleo. Aquí quiero hacer una salvedad que me dirijo o está dirigido a los profesionales de ingeniería de petróleo. Sin embargo, ya vimos que ellos solamente son el 8% de un todo. Y eso era con petróleo, pero también los ingenieros eléctricos. Los ingenieros eléctricos tienen que transformarse. Ya la ingeniería eléctrica que estábamos acostumbrados a ver, plantas grandes, transmisiones de bloques de energía a grandes distancias, ya eso no existe. O sea, ya eso está en desuso. No que no existe, está en desuso. Por lo tanto, la ingeniería eléctrica es otra de las carreras o profesiones que tiene que dársele un vuelco. Aquí hay un trabajo que hizo la BBC en la Escuela de Petróleo de Luz y yo tomé la osadía de tomar ciertas cosas que están allí en esa encuesta o entrevista o trabajo periodístico. Dice que solo 12 de los 44 alumnos que ingresaron a la escuela hace 3 años y medio continuaron con la licenciatura, o sea, el 73% desertó. Los cursantes de los primeros semestres abandonan la carrera. Del quinto semestre para abajo no existe nadie. PDVSA no goza de buena reputación dentro del alumnado. La matrícula actual es de 522 jóvenes. Hay un descenso del 66% con respecto de hace 2 años. Y todos dicen, culminar la carrera y migrar. Ese es el sueño. Otra información que aparece aquí, que encontré por allí, en Venezuela, los estudios de pregrado asociados a hidrocarburos, aquí hay los institutos que de una forma u otra, de otra dan carreras relacionadas con hidrocarburos, tecnología de gas, tecnología de petróleo, o sea, hay los TCU, petroquímicos, ingeniería de petróleo y demás. Aquí hay, si mal no recuerdo, hay cerca de 16 entidades, universidades, institutos que dan identidad. Pero hay algo importante, y se lo voy a mencionar aquí. Eso que está aquí, cuando dice localidades, se refiere que a esta universidad, UNIYES, da ingeniería de petróleo solamente en una ciudad. Mientras que, por ejemplo, Luz da ingeniería de petróleo en 2 ciudades, en Maracaibo y en Cabima, en la costa oriental del lago. Y así sucesivamente podemos ir. Entonces, lo importante aquí es destacar lo siguiente. UNEFA da en 10 localidades, no sé cómo lo da, pero bueno, eso es lo que aparece en la web de Consejo Nacional de Universidades. La UNEFA da en 10 ciudades, da ingeniería de gas. La UNEFA da en 10 ciudades ingeniería de petróleo. Y en algo similar, o sea, ya por aquí, y da ingeniero petroquímico en 7. O sea, en 27 localidades, la UNEFA da ingeniería relacionadas con hidrocarburos. Y para más sumatoria, entonces está la Universidad Bolivariana, que aparece acá, que da ingeniería de gas en 2 lugares, ingeniería de petróleo en 2 y tecnología de gas en 1. Eso lo dejo para cada quien interprete el mensaje. Y la ingeniería energética es una ingeniería que puede ser de 10 o 9 semestres, 180 horas, 54 materias, 2 pasantías y una tesis de grado. Y las universidades tienen la palabra. Hasta acá, como dice por ahí, me trajo el río. Muchas gracias. Muchas gracias Nelson por esta bien interesante presentación, ubicando que la preocupación de muchas personas que están en el área de ingeniería de petróleo, los seniors, los juniors y los que están en la carrera. Yo creo que es bien ilustrativo lo que tú estás presentando y es una realidad que va a suceder.
Tenemos algunas preguntas y una persona que ha pedido la palabra. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Eh, pero antes de hacer esa pregunta, quería hacerte una pregunta que va en línea con tu presentación. Esa carrera de ingeniería energética, que es muy interesante tu planteamiento, ¿está implementada en algún sitio que tú conozcas? Perdón, no te oí lo último. Que si la carrera de ingeniería energética que tú has Ajá. planteado está implementada en algún país, en alguna universidad, ¿conoces tú? Hay universidades que la tienen, no con el mismo pensum de estudio, pero sí hay, y a veces la tienen no como carrera per se, la tienen, sino como diplomados, especialidades, etcétera, etcétera. Esa es la razón. Pero sí Okay, hay. mira, okay. La primera pregunta es dice, en relación con la coincidencia de desastres naturales con las otras variables de población y CO2 que tú presentaste al comienzo. Recordemos que correlación no mide causa-efecto. ¿Qué hay de eso en los desastres naturales de 1950? Bueno, lo que dice la curva, los desastres naturales siempre han ocurrido unos más y otros menos. Lo que trata de decir la curva es lo siguiente: en el incremento de los desastres naturales, si se quiere, comienzan a partir de cuando se inicia el crecimiento poblacional, cuando se inicia la emisión de CO2, que es parte del cambio climático. Eso es lo que quiere decir es esa gráfica. Y otra cosa que dice, y nosotros lo sentimos, y sobre todo los que están, ustedes que están ahí en Miami, en el Golfo de México, cada vez los huracanes son más seguidos y cada vez son más fuertes. Entonces, algo de eso hay. Cada vez se presentan huracanes en sitios donde no antes ocurrían. Por ejemplo, hace creo que un mes atrás hubo un huracán que se desarrolló por debajo del Ecuador, cosas que se han hecho, pero ahora aparentemente hay más afinidad o hay más intensidad en que se comiencen a desarrollar allí. ¿Eso qué implica? Eso implica que países como Venezuela, que no sufrían o sufrían muy poco con ese tipo de eventos naturales, estén ahora sufriéndolo mucho más a menudo. Esa es la razón de todo esto. Okay. Si otra pregunta dice, ¿cuál o cuáles son los métodos o procesos para capturar el CO2? Bueno, mira, el CO2, métodos, hay muchos, porque no todos son iguales. Generalmente lo que tiene es una especie de absorbedor, puede ser bien por efectos de absorción con D y con B, y ese tipo de CO2 lo concentra. Pero hay una problemática que tiene que resolver, yo por eso digo la tecnología, los problemas se resuelven, y para eso hay gente estudiando e investigando constantemente. Pero una de las problemáticas que tiene la captura de CO2 son los volúmenes. Hoy en día hay límites de volumen, por ejemplo, si tú no tienes, creo que el límite está por encima, o ponerlo al revés, por debajo de los 30 millones de pies cúbicos de CO2, ya el proyecto deja de ser rentable. Y si tienes que transportarlo a más de 30 kilómetros del sitio donde se origina para inyectarlo, también tiene que transportarlo. En Venezuela se utilizó, yo no, en verdad no recuerdo, pero algunos de los que están aquí podían mencionar, en Venezuela se utilizó la inyección de CO2 para efectos de recuperación secundaria. Eso no es nuevo. El problema está exactamente en los volúmenes y en el costo que hoy tiene esa recuperación. Pero la tecnología siempre avanza y cada día pues buscarán la manera de que eso sea rentable desde el punto de vista económico. Gracias, Nelson. Aquí hay un comentario que las medallas de Tokio se hicieron con metales reciclados de teléfonos celulares. Yo vi ayer un video en televisión sobre eso, no sé si tú lo has visto, Nelson. No he tenido la oportunidad de verlo.
Sí, ayer hubo, Leopoldo, ayer hubo un video creo que fue en CNN en español, donde presentaron todo el proceso de reciclaje de los teléfonos celulares, donde sacaron los metales, etcétera, y las medallas, según ese video, están hechas con ese material de reciclaje. Mira, voy a hacer un comentario porque siempre aparece el comentario. O sea, en este webinar y en otros que he estado y que he participado y otros de oyentes. Siempre se dice, no, porque es que producir una batería cuesta mucho más y mucho más caro y entonces se utilizan elementos y no sé qué, no sé qué más. Bueno, pero la gente no se hace la pregunta, ¿y los carros qué se hacen? ¿Por qué se hacen la batería de los carros hoy en día? Si cada carro tiene una batería de la que conocemos nosotros, no la batería de un carro eléctrico. Si cada carro tiene una batería y alrededor en el mundo existen alrededor de, no sé, 2.000 millones de vehículos, bueno, entonces, para hablar sobre ese tema, habría que hacer exactamente el diferencial, si es que existe un diferencial, no lo sé. Quizás este es un tema donde tendría yo que explorar y analizar un poco más y quizás darle razón o eliminar el mito. Pero no se puede decir que A contamina más que B si no se tienen y perdón la expresión coloquial, el toro agarrado por los cachos. Nada de lo que haga el ser humano o el hombre en general, todo va a afectar el ambiente de una forma u otra, unos más, otros menos. Gracias, Nelson. Mira, la próxima pregunta dice, volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué no se menciona el problema de base en todo esto? La sobrepoblación y el aumento de la población, sobre todo en los países asiáticos, India y otros subdesarrollados. Pues es que no hay límite de población en un sistema cerrado como la Tierra. Oh, de hecho, hay un límite. Y por eso es que exactamente tiene que haber controles. Yo no voy a decir que la gente hay que matarla. No parto de ese principio. Pero sí tienes que controlar la natalidad. Porque la Tierra es finita. No, la Tierra es infinita. No, la Tierra no es infinita. La Tierra es finita. El agua que está es la que está aquí. El océano que está es el que está aquí. Todavía no hemos traído agua de Marte ni nada, porque lo que están haciendo es salir de la Tierra hacia otro sitio. Pero es que hay cosas que tenemos que cambiar. Y por eso la transición se llega a los gases de efecto invernadero, que de hecho, ahí en este punto, nosotros podemos controlar, si esa es la palabra, la emisión de gases que los producimos nosotros. Pero, por ejemplo, los arrozales. Todos comemos arroz. Eliminamos los arrozales. Bueno, entonces no vamos a morir. Los rumiantes, todos emiten también metano y mucho más. Y sobre todo creo que la llama peruana es una de las mayores. Y los jabalí, entre paréntesis, los jabalí. Voy a hablar de los jabalí, pero lo leí ayer y no sabía de ese tema. Entonces, hay cosas que lo podremos eliminar, pero ¿de qué entonces nos alimentamos? Todavía no sabemos vivir del aire. Cuando vivamos del aire, entonces sí podemos eliminar la carne, podemos eliminar los arrozales, podemos eliminar los humedales, etcétera, etcétera. Pero sí podemos controlar nuestra forma de vivir con menos energía que emita CO2 o gases de efecto invernadero. Y voy a hablar de los jabalíes. Me llamó la atención de los jabalíes porque la problemática del jabalí no es que él es rumiante, sino que el jabalí, para buscar su alimento, vamos a, entre comillas, el arado, o sea, remueve la tierra. Y al remover la tierra, el CO2, no sé cómo lo midieron, pero no he leído sobre el tema, pero el CO2 que se emite al remover la tierra va a la atmósfera. O sea, si el jabalí no hace nada, pues ese CO2 está allí, pero al removerlo, buscando sus alimentos, porque eso es lo que él hace, entonces alguien dirá, bueno, habrá que matar a los jabalíes. Bueno, puede ser, pero vuelvo y repito, todo lo que hacemos, no hay nada que no haga el hombre que no altere el ecosistema.
Muy interesante. Yo tengo un amigo aquí en Houston que tiene un terreno muy grande y el otro día lo visité y ahí el problema de unos especies de jabalí que hay en la zona. Y es verdad, remueven toda la tierra buscando, o sea, es impresionante cómo remueven la tierra. Mira, Ujú. una pregunta, Nelson, antes de todo está enfocado hacia el reducir CO2, o sea, todo está enfocado hacia reducir las emisiones del mundo, o sea, del ser humano, etcétera. ¿Hay alguna investigación orientada a ver cómo se trabaja con la atmósfera para mejorar esos efectos? ¿Hay algo de eso que tú sepas? Bueno, hay una nueva carrera o una nueva, ¿cómo se llamaría? Saber de la humanidad que se llama la geociencia. La geociencia se dedica, vuelve otra vez a resolver un problema, pero amor alteras otro problema. La geociencia, por ejemplo, no sé si han oído poner en Groenlandia, donde hay, por ejemplo, hielo, poner mantos plateados o blancos de tal manera de que el sol que incida en ese glaciar, por ponerlo de una forma, no incida en el sol y se refleje. Es decir, si iba a incidir 100%, pues entonces incidirá solamente 2% y retardaría el deshielo del glaciar. Así como eso, hay otras. Por ejemplo, es interesante, quien no haya leído sobre la geociencia, que lea sobre el tema porque hay una infinidad de experimentos y avances tecnológicos como capturas en el aire de CO2, o sea, a traerlo de la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay, y se llama geociencia o ciencia de la Tierra. Por eso es que los geocientistas son importantes en el mundo. ¿Perdón? ¿Lo Mira, qué? los geocientistas, los Bueno, claro. geólogos, somos geólogos, geofísicos. Etc. Mira, otra pregunta. ¿Cómo cuadran todo esto? O sea, tus números de tus gráficos de reducción, de que no de, que hay suficiente petróleo, etcétera, te preguntan cómo cuadran todos estos números con el aumento actual de exploración en algunas partes del mundo, Guyana, por ejemplo. Están explorando, invirtiendo para dejar esto allá abajo. Es posible. Por eso hay una condición que es la siguiente. Quizás no sabemos cuál es la verdad, por otra vez, la agnotología es parte de eso, pero por eso es que los centros de financiamiento ya han dado, como si se quiere, la orden de no financiar proyectos de proyectos de combustibles fósiles, sino el financiamiento debe ser dirigido hacia energía no contaminante. Eso está. Ahora, que hay un aspecto importante. En el mundo no se están construyendo refinerías. Las refinerías que están hoy en día son refinerías que han solicitado a los países para efectos de seguridad energética, que esa es otra cosa. Pero construcción de refinerías no, porque siempre había un gap entre el consumo de gasolina, que es básicamente para lo que se utiliza una refinería, y la demanda de gasolina. Pues la demanda ha venido bajando y ahora se han cruzado demanda de gasolina con capacidad de refinación y no hay excedente de capacidad de refinación. Eso es lo que nos implica que no se están haciendo refinerías. Ese número lo pueden cotejar tranquilamente en el informe anual de la OPEP, que tiene bastante información sobre eso. Y si no les encanta SP, entonces vayan al informe de Eni, la empresa nacional italiana que se dedica gran parte al área de refinación. Bueno, pues como tú dijiste, todo es balance, ¿no? Recientemente aquí en Texas, hace 3 semanas, 2 semanas, el gobernador está emitiendo unos lineamientos, no sé exactamente cuál es el instrumento, son incentivos fiscales para que se reactiven termoeléctricas con combustibles fósiles, porque tuvimos a comienzo de año una helada que la capacidad no
no hubo suficiente energía para alimentar la ciudad, hubo un blackout de casi 2 o 3 días y las renovables no están dando suficiente capacidad para esto, ¿no? Y en esta época de calor están llegando a los picos. Entonces están tratando, porque no, por eso, porque no hay dinero para financiar ni reparaciones ni construcción de nuevas termoeléctricas. Entonces ahí Te voy a responder algo. Hasta donde he averiguado, el problema se lo estás achacando a los que menos son culpables, que son las renovables. Y lo que trabajamos en ingeniería de petróleo, de una forma u otra, allí lo que falló fue que los instrumentos de gas, básicamente, y los instrumentos de generación eléctrica no funcionaron por exceso de frío. No estaban diseñados para exactamente aguantar el frío que dio. Ese frío, si lo quiero relacionar, bueno, puede decir que se lo quiero achacar, no tiene por qué ser. Se lo puede decir, bueno, ese frío es del cambio climático, pero la verdadera no son las renovables. ¿Por qué ¿Por qué se paró el suministro de gas? ¿Por qué se pararon las plantas compresoras de gas? ¿Por efecto de la renovable? No. Los instrumentos no estaban diseñados o preparados para aguantar el frío por la cual atravesaron. bueno, no vamos a entrar en polémica, pero lo que están planteando es algo diferente, por lo menos en la prensa, es lo que yo estoy leyendo. Y es lo que yo digo, que es un balance. Tú vas a meter renovables, pero no puedes eliminar lo otro. Tiene que ser un balance entre las dos actividades. Mira, De acuerdo, pero el problema está en la instrumentación. ok, otra pregunta que tenemos aquí, ¿cuánto será la concentración en ppmv de CO2 en la atmósfera de la Tierra en el 2050? No puede llegar a 450 partes por millón porque sería, según eso, sería irreversible. Ok, otra pregunta que tenemos por aquí es ¿cómo afecta el crecimiento de las plantas y la vida en general los niveles de CO2 en la atmósfera? Bueno, yo creo que ya la respondiste cuando hablaste de... Bueno, aquí voy a hacer un símil, perdona que te interrumpa allí. ¿Qué es lo que encontró la humanidad? La humanidad encontró un tesoro que estaba escondido y que la Tierra le ha llevado años acumularlo. Y ese tesoro se llaman hidrocarburos, combustibles fósiles o los fósiles combustibles, que son carbón, gas y petróleo. ¿Qué es lo que hizo la naturaleza? Bueno, cogía eso y lo metía y lo almacenaba. Lo que queremos nosotros hacer con el CO2, la naturaleza lo ha hecho toda la vida. Entonces, transformaba ese CO2 en madera y por los años se dice, según la teoría biogenética, esa materia orgánica se transformó en hidrocarburos. Entonces, lo que hizo la naturaleza fue meterlo en el subsuelo. Y nosotros encontramos el tesoro, pero lo sacamos tan rápido que no le damos tiempo a la naturaleza que lo procese. Ese es el problema. Mira, aquí hay otro comentario y pregunta. Dice, la OPE predice en sus proyecciones en el 2019 un incremento en el consumo de crudo y gas. Y ponerle el link para el reporte. ¿Cómo compagina esta información con tu predicción de la migración hacia otro tipo de energía y el desempleo que predice para los ingenieros que trabajan en la industria petrolera y de gas? Y pone el reporte ahí, no sé si tú lo has visto en alguna oportunidad, un reporte de OPEP del 2019. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. La OPEP publica anualmente se llama una mirada al petróleo, una mirada mundial al petróleo. Ella presenta allí, la OPEP presenta a una perspectiva de consumo de petróleo. En esa perspectiva, si la persona que leyó debió haber leído bien, porque no dice, dice parte de lo que está ahí, pero no dice lo más importante. Lo más importante que dice los dos últimos informes de OPEP, de prospectiva, dice lo siguiente. La OPEP establece un pico de la demanda en el sector transporte para efectos
de producción de gasolina. Es decir, la OPEP reconoce que hay un pico de la demanda en el sector transporte. ¿Y cuándo ocurre ese pico de la demanda? Bueno, antes de la pandemia, porque no está todavía el informe después de la pandemia, pero antes de la pandemia establecía que ese pico de la demanda estaba en el año 2024. Eso dice. Y si establece un pico de la demanda en el año 2024 para el sector transporte, que es el 50% de los barriles que se producen es para producir gasolina, eso hay que tomarlo en cuenta. Si es verdad, crece, pero ¿dónde crece ese volumen? Crece en petroquímica, pero la petroquímica no absorbe los volúmenes o no tiene la capacidad de absorber los volúmenes que dejaría de consumir el sector transporte, que es el 50% de la producción de petróleo. Esa es la verdadera verdad y eso lo dice OPEP en su perspectiva del año 2019 y 2020. El 2021 todavía no ha salido. Gracias, Nelson. Aquí hay una opinión y pregunta tu opinión. Dice, dado la situación política del país, Venezuela, ningún profesional venezolano que migre y tenga trabajo que le proporcione la mínima calidad de vida regresará al país. Se perdió mucho el compromiso nacionalista con el país. Las alternativas están disponibles, soporte online con el país, dado que no existirá garantía alguna de regresar al país con la misma calidad de vida donde se encuentra. ¿Qué opinas al respecto? Trabajo en línea. Bueno, básicamente Venezuela para recuperar no sé si la palabra es recuperar, para revivir su industria petrolera requiere de recursos. Esos recursos son recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, que en los actuales momentos eso no se tiene. Yo siempre digo lo siguiente, siempre lo he dicho, no desde ahora. Toda persona que emigre, no solamente los venezolanos, cualquier persona que emigre, si en 5 años ya comenzó a echar raíces, esa persona es difícil que regrese al país. Y más en las condiciones que está en Venezuela. Por cierto que no está aquí, pero le puedo mencionar una cosa que es interesante. El menor a nivel mundial, existe la data, pero el menor sueldo que tiene un ingeniero de petróleo recién graduado es de $55,000 al año. Entonces ustedes me dirán si en Venezuela estaríamos dispuestos a pagar al menos $55,000 a un profesional de la ingeniería de petróleo recién graduado. Otra pregunta. ¿Existen empresas como Chevron donde existen empresas donde Chevron que apuntan más a una descarbonización de los hidrocarburos, manteniendo los mismos volúmenes de producción y no a una transición energética, reduciendo la producción de petróleo y gas? ¿Qué opinas? Bueno, yo lo que digo, eso es una forma, y eso se mencionó entre los 5 pilares de la descarbonización del sistema energético global. No es solamente el dejar de producir A o B o C. Hay muchas formas de descarbonizar el sistema. Lo que sí es cierto es que volvemos otra vez. Si usted está... Lo que pasa es que las personas, no sé, se quedan como enfrascadas en un sitio o patinando. Yo le digo que hacen spinning en un solo sitio. Si usted está viendo que el carro eléctrico cada día toma más fuerza y más fuerza y más fuerza, ¿eso qué implica? Un carro eléctrico desplaza a un carro de combustión interna, definitivamente, por más que no se quiera decir. Y, por cierto, por ahí creo que, no sé si lo envié, pero a muchos les envié, hay una persona, ahorita no recuerdo el nombre, que es un periodista, vamos a decirlo así, que trabaja para Fórmula 1. Él hizo siempre lo hace, pero ahí sacó ahora. ¿Qué más? ¿Cómo está? Una de las cosas que sacó fue que ¿Cómo? hizo un viaje ahora en Europa, donde gastó, para que lo tengan, fue un carro eléctrico y gastó $40 por recorrer casi 400 kilómetros, y si lo hubiera hecho con gasolina, hubiera sido $80 el viaje. Entonces, ahí hay un mensaje.
el carro eléctrico llegó para quedarse. Que ahorita es caro, que cuesta 30.000, que el otro cuesta, bueno, ya eso es cuestión de mercadeo y cuestión de cuánto es el costo unitario del carro. Mientras más carros produce, el costo unitario es menor, pues la gente pagará menos precio. Y entonces esa es parte de lo que sucede a nivel mundial. El carro eléctrico llegó para quedarse. Además, debemos decirle, el carro eléctrico no es de ahorita. Tú sabes que una de las cosas que el carro eléctrico estuvo primero que el motor a combustión interna. Y sabes una de las cosas que mató, o sea, el invento que ayudó a que el motor de combustión interna fuera por encima del carro eléctrico. Hay una cosa que se llama motor de arranque. El motor de arranque eliminó la manivela. Estoy hablando a principios del siglo pasado, te paréntesis. Y esa manivela era una, me imagino que todo el mundo sabe lo que era la manivela, no, sino que vean las películas de Charlie Chaplin. Sí, esa manivela hacía que la gente tenía que tener una especie de sirviente para que le diera la manivela si era una dama que manejaba el carro o el señor no se quería ensuciar de grasa, etcétera, etcétera. Cuando se inventó el motor de arranque, la manivela se fue y entró a funcionar el carro de motor a combustión interna. Ese es ¿cómo se llama? El invento tecnológico que mata por primera vez al carro eléctrico a nivel mundial. Interesante. Sin embargo, yo te puedo decir que yo llegué a Estados Unidos en el año 2009 y consideré comprar un carro híbrido. Y en ese momento existía el mercado de la Toyota. Y bueno, pero cuando fui a ver el precio y saco mi cuenta, dije, no, esto no tiene ningún sentido. Yo creo que es un problema, lo del carro eléctrico, un problema de costo-beneficio. En el momento que el carro eléctrico dé un mejor beneficio al consumidor, vamos a cambiar al carro eléctrico. Ahorita hay mucha, bueno, está relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? Durante la reciente inundación en Alemania, Merkel pidió ayuda con el cambio climático. ¿Será este el problema o el hecho de que se construyó un complejo habitacional en el lecho seco del río? Más o menos lo de Vargas. ¿No se está exagerando el cambio climático? Lo del carro eléctrico, no se está sobreestimando en este momento lo del carro eléctrico, porque el carro eléctrico, hasta que no sea económico, la mayoría de la gente no lo va a comprar. Yo no creo que la gente va a comprar carro eléctrico por el hecho del efecto climático. Te voy a responder de esta forma. A principios del siglo XX, quienes tenían carro eran los ricos. Llegó un tipo llamado Ford y se la ingenió para efectos de abaratar el costo del carro. Y lo demás es historia. Bueno, lo mismo está ocurriendo con el carro eléctrico. Y un carro eléctrico, dicen que en el año 2023, según Tesla, que es el que va más adelantado, igualaría el costo de un carro eléctrico con uno de combustión, de motor de combustión interna. Así de sencillo. Mira, otro comentario y pregunta. Bueno, comparto lo dicho. Bueno, excelente y bien documentada tu presentación. Comparto lo dicho por ti hoy y lo viene diciendo desde hace rato. Todas las metas expuestas y en particular la del cero neto para 2050 va a ser función muy importante como se comporte China y la India, que son más de 2/3 de la humanidad, y no tienen ingresos económicos para moverse a las renovables, y su preocupación es sobrevivir económicamente con menos de $2 por día. Mi preocupación es que la posición de China no es sincera, se mueve a renovables, solar y batería para dominar el mercado, pero cuando requiere aumentar su oferta energética se va al carbón. Me gustaría tu opinión. Bueno, la persona por lo menos que haga el siguiente ejercicio. Si China no tuviera la cantidad de gigavatios horas montados en eólica y solar, ¿qué tal si esa emisión fuera a base de carbón? Bueno, entonces ya hubiéramos pasado los 450 partes por millón que establecen como límite. China es uno de los países, y no defiendo a China, entre paréntesis. China es uno de los países que más hace en materia de energía eólica y solar.
Y déjame decirles un invento que tiene la China que lo sacó hace 3 días. China está sacando un generador atómico, ahorita de fusión, no digo de fisión, no de fusión, pero un generador atómico de 100 megavatios, que imagínense ustedes un contenedor y en dicho contenedor hay un generador de 100 megavatios de nuclear. Eso da para 200.000 casas. Ese generador, ya de hecho está aprobado y es seguro y todo lo que tú quieras decir, pero para más seguridad va a ser instalado en el subsuelo a 10 kilómetros, 10 metros del subsuelo, de tal manera que va a estar bien. Y solamente, así como el Rolls Royce, solamente se abrirá o se manejará cada 3 años para ver cómo funciona. Su funcionamiento está programado que pueda durar entre 15 y 20 años sin hacer nada. Entonces, ahí es donde viene la gran pregunta, y por eso hablaba de los ingenieros eléctricos. Es decir, aquellas plantas eléctricas tipo Tacoa o tipo, no sé, Florida Power, etcétera, etcétera, esas plantas no van a volver más. O sea, se van a morir con el tiempo, no es que la va a eliminar mañana. ¿Pero por qué? Bueno, porque la generación que quiere el mundo, la tecnología hacia dónde va, es lo que se llama la generación distribuida, es decir, la generación in situ. Y esa generación in situ es más eficiente que yo trasladar energía de un punto a otro, porque en los cables de transmisión se pierde alrededor entre un 5 y un 10% de las energías generadas. Y le voy a decir otro dato. En California existen líneas de transmisión, así como existen en Venezuela, de alto voltaje, de 400, 700 voltios, donde hoy ya se ven que no tienen carga que transportar. En otras palabras, están comenzando a dar pérdida. Gracias, Nelson. Otra pregunta, ¿cuál es la relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y su influencia en la temperatura? Mira, la verdad que no le sabía decir cuál es la relación, pero lo que sí, hay gráficas sobre eso, y si la persona que hizo la pregunta es una cosa que tendría que averiguar para una próxima oportunidad, pero si en internet pone exactamente eso que mismo preguntó, le va a decir cuál es la relación entre el aumento de temperatura y la concentración de CO2. Hay curvas sobre ese tema, pero no le podría responder porque podría decirle algo que no es verdad. Otra pregunta. Perdóname que la pregunta la hice yo. Dicen los que saben que no hay ninguna relación directa, no está demostrada, Nelson. Bueno. Otra pregunta. ¿Qué puedes comentar de lo siguiente? A la tasa actual de crecimiento de las emisiones de CO2, 2.5 ppm por año, la transición para duplicar la concentración actual de CO2 podría tomar hasta 160 años. Por lo tanto, el pequeño aumento de temperatura que podría lograrse con más emisión de CO2 provocada por el hombre es minúsculo y está muy lejos del futuro. Yo lo que le digo a las personas es lo siguiente. El cambio climático, yo no voy a poner cambio climático, yo lo voy a poner en los que viven en Estados Unidos y viven en California. California era Los Ángeles, etcétera, etcétera, eran ciudades insoportables para vivir. Pero ¿cuál es la razón de eso? La razón de eso era la contaminación del aire por exceso de combustión y vehículos. Una vez que se hicieron normativas sobre el particular, pues los californianos han vivido mejor. Una de las condiciones que vio China con el COVID fue exactamente que sus ciudades se limpiaron porque las fábricas trabajaban menos, etcétera, etcétera. Esos son hechos. Una de las condiciones, no sé si lo que está en Caracas o no, pero yo por menos que estoy en Caracas, puedo decir lo siguiente: el aire de Caracas está más limpio desde hace muchos años, pero se limpió más con la pandemia, porque circulaba menos vehículos. Así de sencillo.
Entonces, hay acciones, hay hechos que están, que si es más allá o menos acá, bueno, yo creo que todos nos gustaría respirar un aire más limpio. Y un aire más limpio se respira exactamente con menos emisión de CO2. Y si eso no es así, entonces, ¿por qué la gente, si se encierra en un carro y los gases de esa combustión los mete dentro de la cabina del carro, se muere? Algo de años debe tener. Mira, aquí voy a hacer una última pregunta. Creo que la has correspondido antes, pero ¿qué se está haciendo en tecnología para limpiar las emisiones de gases de efecto invernadero como resultado del consumo de energía fósil? Creo que ya lo has mencionado varias veces, pero vamos a cerrar con eso y después le damos a la palabra a Claudio Martínez que la pidió. Bueno, ¿qué se ha hecho? Bueno, se está haciendo muchas cosas, se están haciendo normas, se están haciendo, ¿cómo se llama? Menos consumo de energía fósiles, etcétera, etcétera. Eso es parte del proceso. Recuerda, es que ahí creo que parece que la transición, les dije, bueno, lo escribí allí, el mundo está en constante transición. No nos paramos como sociedad, pues si no nos paramos, estuviéramos todavía ya en las cavernas haciendo fuego con dos maderitas y cosas de esas, ¿no? Y eso pasó. Entonces, el problema está en que estaba en una transición, es constante la transición. Y vuelvo otra vez, al ser humano no le gusta, por razones naturales, que un cambio lo afecte. Y aquí me dice, digo yo, y cierro con esto, es lo siguiente. Hay un famoso libro que dice, ¿quién me robó mi queso? Y eso es lo que está pasando. Gracias, Nelson. Bueno, la palabra, la única persona que tengo en el derecho de palabra es Claudio. Adelante, Claudio. Buenas tardes. Gracias, Nelson. Muy interesante tu presentación y tu conexión con la ingeniería de petróleo. Y esto no es lo que te voy a preguntar, este es un comentario. Ahorita en Caracas, en el YESA, bueno, no en Caracas, pues se está haciendo un diplomado para formación de gerentes de petróleo y gas. ¿Okay? También están haciendo otro en el área de petroquímica. Te comento el de petróleo y gas porque te referiste mucho a eso y pues aquí vemos varios de los que estamos en esta sala que estamos dando clase allí. Yo creo que tú también, no estoy seguro. Eso es correcto. Sí, pues también los anticristos hicieron una universidad por allá en el 2011, 2012, en Los Teques, en el INTEBE, que se llama Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, para pura maestría. Y de ahí han salido, al menos que yo recuerde, como unos 200 profesionales con maestría. Y te puedo decir que al principio estas clases las tenía la empresa Next, para la cual yo trabajo. Pues y estaba Marcelo Laprea y Gonzalo Rojas y muchísima gente, Giovanni Prat. Y de allí salieron como unos 200 profesionales bien formados. Esa universidad sigue, pero no sé cuál es el tipo de profesionales que tiene. Y también te quería decir que las universidades, al igual que las empresas, siguen luchando pues por el incremento del factor de recobro, la optimización y el aumento de la productividad. ¿Okay? Amén de eso, de las energías renovables o no renovables o lo que tenga que ver, pues las empresas siguen luchando por esto y las universidades también. El comentario que te iba a hacer, o la pregunta más que, a ver si tú puedes ayudar con esto. Si el CO2 que se produce, y especialmente me voy a referir a caso Venezuela, pues que se produce, pero así debe ser en todas partes del mundo, la mayoría de los que producen CO2 están asociados con las empresas petroleras, pues porque son refinerías, petroquímicas, probablemente plantas termoeléctricas que utilizan gas o diésel, pero que son termoeléctricas. Pues son las fuentes de generación de CO2 que en Venezuela no existen. En Venezuela no se han hecho proyectos de CO2, se han hecho pruebas pilotos y se han hecho factibilidad y se han hecho simulaciones de yacimiento, pero no se han hecho pruebas porque no hay CO2, como no hay fuentes de CO2 como yacimiento de CO2. Entonces, si se produce tanto CO2 o cantidades apreciables suponte en CRP, cuando
suponiendo una condición ideal de que ya los anticristos no estuvieran, que hubiera un cambio de gobierno, pues, y se produce tanto CO2 o se produce una cantidad apreciable en la petroquímica por ejemplo, del Tablazo. Y si ese CO2 se pudiera recuperar, pues déjame decirte que no voy a poder terminar. Pues pudieras cortar y volverme a dar pues, bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Es una pregunta o una exposición? Eso me sonó como... ¿Cuánto me dijiste que me quedaba? 30 segundos. Ok, bueno, Nelson, después yo te hago eso en privado porque no, gracias. Ok, está bien. Bueno, no tenemos más nadie vamos a concluir con la presentación formal. Claudio, si quieres en la sobremesa puedes hacer la pregunta, tienes 3 minutos más. Gracias, Nelson, por tu excelente exposición ilustrativa y que genera esta conversación entre las diferentes posiciones. Esperemos tenerte en un futuro para la semana.